Queridos hermanos, en este día quiero compartir con ustedes esta palabra que he titulado La presencia de Dios se fue del templo. Está basada en el libro de Ezequiel, capítulo 8, y voy a leer el versículo 6 de ese capítulo. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Esta palabra realmente tocó profundamente mi corazón. El Espíritu Santo estuvo como 4 meses quebrantando mi vida a través de esta palabra y comencé a indagar y quería saber los motivos por los cuales la presencia de Dios había abandonado el templo. Y descubrí 4 motivos y el significado de esos 4 motivos que vamos a ver en este día. Tenemos que entender que cuando Ezequiel tiene esta visión, él no estaba en Jerusalén, él estaba en Babilonia. Ezequiel había sido llevado cautivo a Babilonia. Realmente en el año 597 sucede esto, antes de Cristo, 597 antes de Cristo, Jerusalén es sitiada por los babilónicos y es llevado Ezequiel con un grupo de líderes judíos y muchos fueron llevados allí a Babilonia. Habían pasado 6 años que ellos estaban cautivos en Babilonia. Ezequiel, cuando es llevado, tenía aproximadamente 30 años y su ministerio se desarrolla en Babilonia porque justamente es llevado cautivo a ese lugar. Allí se les permitía a ellos reunirse a las personas que habían sido llevadas, y en una de esas reuniones, en el capítulo 8 de Ezequiel, recuerden que Ezequiel era un sacerdote de Dios, su familia ya venía de sacerdotes, venía de una familia de sacerdotes. Y Ezequiel está allí, en el capítulo 8, están reunidos con un grupo de judíos y tiene una visión. Y en visión Dios lo lleva a Jerusalén para mostrarle las cosas que estaban haciendo en el templo en Jerusalén, y Dios le dice que lo querían sacar de su santuario, lo querían sacar del templo. Y lo primero que Dios le muestra a Ezequiel allí, cuando lo lleva hasta Jerusalén, le muestra que en la entrada del templo había un ídolo que le daba celos a Dios. Yo quise buscar y me interesó saber cuál era el ídolo que realmente le daba celos a Dios. Y descubrí que en el capítulo 21 de Segunda de Reyes, el versículo 7 dice: y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón, su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. ¿Quién fue el que puso un ídolo en la casa de Dios, en el templo de Dios? Fue Manasés. Manasés fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Junto con Acab son 2 de los reyes realmente que hizo todo lo malo, todo lo desagradable delante de Dios. Vamos a dar un pequeño repaso de las cosas que este hombre hizo, este rey hizo. Y lo peor que hizo, creo que Satanás lo utilizó para ser la persona indicada, para que con lo que él hizo, la presencia del Señor se fuera del templo. Lo que él hizo fue poner una imagen de la diosa Acera en el templo, en la entrada del templo. Acera era la diosa de la fertilidad, era la diosa del amor sexual, la diosa de los placeres de la carne. Todo lo que tiene que ver con sexo y placeres de la carne tiene que ver con la diosa Acera. Fue llamada madre de todos los dioses. Esto es tremendo. Esposa de Baal. Y se representaba totalmente desnuda. Y ellos, hombres y mujeres, para adorarla, para ofrecerle adoración, se prostituían en su honor, en su presencia se prostituían hombres y mujeres, dándole honor a la diosa Acera. Sus sacerdotes y sacerdotisas practicaban la adivinación. Vean todo lo que significa esta diosa, y estaba metida en el templo, en la entrada. Deuteronomio, el capítulo 16, versículo 21 y 22 dice que Dios aborrece a esta diosa. Ahora, Dios le muestra y le dice que tiene celos
de ese ídolo. Esta diosa estaba metida allí en el templo y muchos la veneraban, muchos judíos la adoraban. Dios estaba allí en el lugar santísimo con su presencia, pero también estaba compartiendo su presencia con esta diosa que significaba todo lo que dijimos: placeres sexuales, placeres de la carne, la madre de todas las diosas y los dioses. Realmente un significado tremendo. Pero no todo queda aquí. Si seguimos leyendo el capítulo 8, dice que Ezequiel ve como un pequeño hueco en una pared y Dios le dice: rompe esa pared, hacela un poquito más grande, metete allí en esa pared. Métete en ese hueco y verás las abominaciones que están haciendo ahí adentro. Y dice que Ezequiel rompe ese lugar y se mete, y cuando entra en ese lugar encuentra que está todo allí en tinieblas, en oscuridad. Dice que allí había 70 ancianos de Israel. Estos 70 ancianos de Israel eran los que cuidaban la presencia de Dios, eran las personas que cuidaban que el pueblo no se diera a la idolatría, cuidaban realmente del pueblo de Dios. Sin embargo, estos 70 ancianos están metidos en ese lugar. Dice que estaban en tinieblas, esto es oscuridad, y dice que estaban con su incensario en su mano. Cuando hablamos de incensario, estamos hablando de que estaban dando adoración, porque el incienso es símbolo de adoración. El incienso dice que era sagrado, se quemaba en un altar que había frente al lugar santísimo. Allí había un altar y allí se quemaba el incienso, y dice que este olor fragante que subía era símbolo de adoración. Cuando querían adorar a Dios, realmente quemaban incienso. Hablar de incienso es hablar de adoración. Estos 70 ancianos tenían un incensario en su mano, pero ¿saben qué? Estaban, dice que metidos cada uno en sus cámaras, en sus habitaciones, y allí estaban en tinieblas. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban mirando imágenes en la pared, imágenes que habían en la pared, dice, de reptiles, de bestias inmundas. Estaban mirando imágenes de todos los ídolos que había allí en Israel. Esos ídolos estaban pintados en la pared y ellos como que lo estaban adorando. En vez de adorar a Dios, lo que estaban haciendo es adorar a esas inmundicias. No solo los dibujos de reptiles, de bestias inmundas, sino también allí los ídolos que había en ese momento en el pueblo de Israel. Pero no eran cualquier persona estos hombres, eran los 70 ancianos, eran líderes en Israel, líderes que estaban mirando cosas inmundas. Sin embargo, en su mano tenían el incensario. Es como que estaban adorando a Dios, pero lo que estaban haciendo era mirar inmundicia. ¿Qué significa esto? Esto tiene un significado. Y comencé a indagar y vi que lo que está pasando hoy, realmente por testimonios que he escuchado y datos que uno recibe, que lee, es el tremendo flagelo de la pornografía que se ha metido allí en los hijos de Dios. Pastores, líderes que miran pornografía. Esto es tremendo. Recuerdo que hace como 30 años atrás, tal vez o más, yo recibía una revista que se llamaba Apuntes Pastorales. Allí desde Buenos Aires me la enviaban. Y recuerdo que leí en aquel momento algo que me conmovió. Todavía tengo esa revista. Y esa revista decía que se había hecho una encuesta allí en Estados Unidos entre los pastores. En un lugar donde habían muchos pastores, hizo una encuesta. Y dice que cuando se hizo esa encuesta, la encuesta trataba sobre si se veía pornografía, si estos varones, si estos pastores veían pornografía, y más o menos cerca de un 25% admitió que miraba pornografía. Pero lo más tremendo es que hace un par de años, se hizo una encuesta en un congreso solamente de pastores. Se hizo una encuesta y dice que les pidieron a los pastores que fueran sinceros, que dijeran la verdad. No tenían que dar nombre, no tenían que dar apellido, nada, solamente poner si realmente miraban pornografía. Y más del 40% admitió que miraba pornografía. Es más, muchos dijeron que aún durante las noches de congreso llegaban a sus hoteles, a sus habitaciones, y ahí solos ellos abrían su computadora y comenzaban a mirar páginas pornográficas. Esto es tremendo, amado hermano. Recuerdo
un testimonio que tocó profundamente mi corazón. Este varón David Wilkerson, que partió hace unos años con el Señor, él estaba predicando un mensaje y en ese mensaje estaba hablando sobre la pornografía, recordando a un evangelista que había escuchado uno de sus mensajes sobre pornografía y había venido un día y lo había abrazado y le había dicho: hermano David, ore por mí, yo necesito salir de la pornografía porque estoy atado a esta inmundicia y no puedo dejarlo. Él estaba contando este testimonio en este mensaje. Y cuando terminó de predicar, se le acercó un evangelista que estaba escuchando, compartiendo allí aquella reunión, aquel culto. Y dice que este evangelista, este muy conocido evangelista en los Estados Unidos, por aquel momento era un evangelista muy nombrado, que era muy convocado, de muchos lugares lo llamaban. Y le dijo: hermano David, yo no creo que sea para tanto. Yo miro pornografía, pero a mí no me hace nada. A mí no me ha hecho nada. Y yo miro pornografía, no creo que sea para tanto, como usted contaba de esa persona que vino y le pidió que orara por él. Y dice que David Wilkerson quiso hablarle y decirle de lo terrible que es mirar pornografía. Pero el Espíritu Santo le dijo: David, no hables con él, porque no va a entender, David. Él no va a entender, él está convencido que lo que hace está bien. Es más, él está creído que yo estoy con él y yo hace mucho tiempo que lo abandoné. Hace mucho tiempo que mi presencia no está con él. Él prepara sus mensajes, él predica, lo convocan de muchísimos lugares. La gente lo aplaude, lo esperan en los aeropuertos y él está convencido que yo voy con él. Pero hace mucho tiempo que yo lo he dejado. Todo lo que él hace es humano. Él predica con su capacidad humana. Él predica con su sabiduría humana. Pero mi presencia no está con él. Yo lo he dejado, David, y no te va a entender. No te molestes en hablarle, porque yo he intentado hablarle muchas veces, pero él no acepta nada. Mi presencia ya no está con él, porque una persona que mira pornografía, yo no puedo estar con él. Este mensaje quebrantó mi corazón. Es tremendo realmente. Aquellos 70 ancianos eran personas que tenían que cuidar la presencia de Dios. Eran líderes que tenían que cuidar al pueblo de la idolatría. Sin embargo, ellos estaban mirando ídolos. Ellos estaban mirando imágenes de reptiles, imágenes inmundas de bestias inmundas en la pared, escondidos en sus cámaras, en oscuridad, dice la palabra. Si usted lee el capítulo 8, va a ver esto. Sin embargo, lo que hoy la gente hace, se mete en oscuridad, se mete en sus cámaras y mira estas inmundicias. Amado hermano, esto es tremendo. Esto hace que la presencia de Dios se vaya de nuestras vidas. Pero esto no termina aquí. Dice la palabra que Dios le sigue hablando a Ezequiel y le muestra, por tercera vez le muestra algo. Y dice que allí hay unas mujeres que están llorando. Dice que hay unas mujeres que están endechando a Tamuz. ¿Qué significa endechar? Endechar significa venerar la muerte de Tamuz, venerar y honrar la muerte de Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Tamuz era un dios de los babilónicos. Era amante de la diosa Istar. Y si tú buscas Tamuz, vas a encontrar que realmente este ídolo tenía que ver con las aberraciones sexuales. No, aquí ya no estamos hablando de placeres sexuales, aunque para muchos las aberraciones sexuales son placeres sexuales. Cuando hablamos de aberraciones sexuales, hablamos de sexo con animales, hablamos de sexo desenfrenado, el desastre que esto significa. El dios de las aberraciones sexuales era Tamuz. Era Tamuz, este dios. En minúscula, un dios babilónico. Estas mujeres estaban, dice, llorando. Endechar es que estaban llorando y venerando y honrando la muerte de Tamuz. Aquí podemos ver que también las mujeres también estaban corrompidas. Las mujeres se habían corrompido y adoraban a este ídolo. Pero si seguimos viendo, dice que en la versión moderna, yo encontré la versión popular del lenguaje actual, yo encontré esto que realmente me clarificó más el panorama y fue más quebrantó mi corazón cuando leí lo cuarto que Dios le muestra a Ezequiel. Le muestra, dice que hay unos 25 varones que están de espalda al lugar santo. Escuche esto, escuche que es tremendo.
Hay unos 25 varones que están de espaldas al lugar santo. El lugar santísimo. De espaldas al lugar santísimo. Y están, dice, dándole la espalda, pero ¿qué están haciendo? Están adorando al sol. Y usted me va a decir, pero ¿cómo adoraban al sol? ¿Por qué? Porque Manasés, este rey que estamos hablando, Manasés, este rey, que fue el que metió a la diosa Acera en el templo, lo primero que vio Ezequiel, recuerden, cuando Ezequiel dice que Dios tiene celos de un ídolo que había allí en el templo, ese ídolo era la diosa Acera. Manasés metió esa diosa en el templo, pero Manasés también dio libertad para que se adorara a las estrellas, para que se adorara a la luna, para que adoraran al sol. Es más, él hablaba con los brujos, con los hechiceros, con los adivinos. Fue una persona que quemó a sus hijos en adoración al dios Moloc. Los quemó vivos a sus hijos como adorando al dios Moloc. Hizo esto Manasés. O sea, Manasés hizo un reinado tremendo. Durante 55 años reinó y su reinado fue tremendo, triste. Alejó al pueblo de Dios. Estos 25 varones están de espalda al lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Estaba la presencia de Dios. O sea que le están dando la espalda a la presencia de Dios y están adorando al sol. Mucha gente le da la espalda hoy a la presencia de Dios, adorando otros ídolos. Con sus actitudes le dan la espalda a la presencia de Dios. Con sus actos pecaminosos le dan la espalda a la presencia de Dios. Con las cosas malas que están haciendo en lo oculto le dan la espalda a la presencia de Dios. Porque lo que nosotros hacemos en lo oculto es lo que realmente nos muestra lo que somos como hijos de Dios. Y lo más tremendo es que estos 70 ancianos que estaban mirando aquellas imágenes horrendas, que fue lo segundo que Dios le muestra a Ezequiel, dice que ellos dijeron: Dios no nos ve. Muchos creen que Dios no te ve. Muchos creen que Dios no nos ve. Pero Dios mira todo lo que nosotros hacemos. Y aún lo que hacemos en lo más secreto, en lo más oscuro, que nadie nos está mirando, pero Dios nos está viendo. Y aquí podemos ver que la presencia de Dios comienza a irse lentamente. Hay unos versículos que voy a leerte para ya estar terminando esta palabra. Pero cuando yo leí estos versículos realmente tocó profundamente mi corazón. Hay algo tremendo aquí. En el año 697 antes de Cristo comienza a reinar Manasés. 697. Recuerda esta fecha. 697 antes de Cristo comienza a reinar Manasés. Manasés es el que mete a la diosa Acera dentro del templo. Ahora, en el año 597, o sea, 100 años después, 597, Ezequiel es llevado a Babilonia. Y 6 años después que Ezequiel estaba en Babilonia, Dios le muestra esto, lo que estamos viendo. O sea que ya habían pasado más de 100 años que la diosa Acera estaba metida en el templo y compartía Dios su presencia con esta diosa. Esto conmovió mi corazón porque yo dije: Señor, ¿cuántos años estuviste compartiendo tu presencia con esta diosa que simboliza el pecado mismo? Dios es misericordioso, Dios es bueno, pero llega el momento que ya no soporta más. Dios estuvo más de 100 años soportando que la gente entrara y adorara a esta diosa, que dijimos todo lo que significaba, todo el pecado que significaba. Ahora, hay algo importante aquí, Dios comienza a alejarse lentamente. Si ustedes notan, van a notar en el capítulo 9 de Ezequiel, el versículo 3, escuche bien estos 3 versículos, por favor, porque esta parte del mensaje es fundamental. Dice el versículo 3 del capítulo 9: y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín. La gloria es la presencia de Dios. ¿Dónde estaba el querubín? Los querubines estaban allí sobre la tapa del arca del pacto. ¿Dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo. O sea que la presencia de Dios estaba sobre los querubines que estaban allí en la tapa del arca del pacto. Entonces estaba en el lugar santísimo, allí estaba la presencia de Dios. Pero se eleva y dice que se va sobre, el umbral de la casa, o sea, sobre la entrada del templo. Se va desde el lugar santísimo, se va a la entrada del templo.
Se comienza a ir. Note esto usted. Se comienza a ir la presencia de Dios. Pero, ¿qué dice en el capítulo 10, versículo 18? Entonces la gloria de Jehová, la presencia de Dios, se elevó de encima del umbral. Estaba en la entrada del templo. Se fue de la entrada del templo. ¿Y a dónde se vino? Y se puso sobre los querubines. O sea, volvió a venir al lugar santísimo. Esto nos muestra que la presencia de Dios no quería irse. La presencia de Dios quería volver a su lugar donde siempre había estado. Era su habitación, era su lugar. La presencia de Dios estaba allí porque allí había decidido estar, quería estar. En ese templo donde se lo adoraba, donde se bendecía a Dios. Sin embargo, se va a la entrada del templo y ahora vuelve al lugar santísimo como diciendo, yo de aquí no me quiero ir. No tengo por qué irme, no quiero irme de aquí. Pero noten qué dice en el capítulo 11, en el versículo 23. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad. Ya no está ni en el lugar santísimo, ni en la entrada del templo. La presencia de Dios está en medio de la ciudad. Ya Dios se ha ido con su presencia en medio de la ciudad. Dice, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Este es el monte de los olivos. ¿Dónde está el monte de los olivos? A 5 kilómetros de Jerusalén. ¿Notó usted todo esto? La presencia del Señor estaba en el lugar santísimo. Del lugar santísimo se va a la entrada del templo. De la entrada del templo vuelve al lugar santísimo. No se quiere ir. Oh Señor, no se quiere ir la presencia de Dios. Aleluya. Del lugar santísimo se va a la ciudad. Y en la ciudad, yo me imaginé, cuando Dios me dio este mensaje, me imaginé cuando leí este versículo que leíamos, capítulo 11, versículo 23. Me imaginé que la presencia del Señor estaba en el centro de la ciudad, mirando el templo donde se había ido. Y luego dice que se va al monte de los olivos. Son 5 kilómetros de distancia. Pero hay algo que más me conmovió. Dios le muestra a Ezequiel esto en el año 591 antes de Cristo. En el 597 es llevado Ezequiel a Babilonia y 6 años después se lo muestra. 591. Pero en el 587 antes de Cristo, 4 años después de que la presencia del Señor se va del templo, dice que Nabucodonosor vuelve con los babilónicos, vuelven a sitiar Jerusalén. Y dice que queman la ciudad, dice que la ciudad quedó hecha cenizas, polvo y cenizas, los muros tirados. Y dice que todos los judíos acudían y se metían en el templo, porque allí ellos sabían que estaba la presencia de Dios, ellos creían que estaba la presencia de Dios. Se metieron en el templo, tratando de huir y de que nada les pasara. Pero la historia dice que vinieron, el templo estaba lleno de judíos. Los babilónicos mataron a todos los judíos que estaban en el templo. Y la historia dice que 4 años después que la presencia se fue del templo, el templo quedó hecho un río de sangre. La historia dice que era un río de sangre. Donde había estado su presencia, ahora todo estaba destruido, todo quemado. Y lo más tremendo, un río de sangre. Porque cuando la presencia de Dios se va de nuestras vidas, viene el caos, viene la muerte, viene la angustia, viene la desesperación. La presencia de Dios se entristece cuando nosotros hacemos cosas desagradables. Luego se apaga y luego se va. Se entristece, se apaga y se va. ¿Qué es lo que mantiene a la presencia de Dios en nuestras vidas? Mantiene a la presencia de Dios nuestra santidad, nuestro temor a Dios. Dios está cansado de las cosas que se hacen aún dentro de los templos. Veía hace poco en un video
que habían puesto un caño y hacían el baile del caño en una iglesia en los Estados Unidos. Supuestamente adoraban a Dios, las mujeres ahí en el caño. ¿Puedes entender esto? No tiene explicación el baile del caño como adoración a Dios. En otros lados bailan un tango dentro del templo, en otros lados bailan un chamamé, lo he visto, bailan un chamamé, un tango, dentro del templo. Se hacen cosas hoy en día, los líderes hacen cosas tremendas. Me faltaría tiempo para contarte todas las cosas que se están haciendo y que la gente hace alejando a Dios de sus vidas. Recuerda que el templo del Espíritu Santo es nuestro corazón. Mi corazón es el templo del Espíritu Santo. Y para yo tener su presencia debo estar en santidad. Todo lo que el pueblo de Israel hizo en aquel momento lo alejó a Dios. Estas 4 cosas. Recuerda, la diosa Acera, el ídolo abominable dentro del templo. En segundo lugar, los 70 ancianos mirando inmundicias. En tercer lugar, las mujeres llorando a este ídolo babilónico Tamuz, el ídolo de las depravaciones sexuales. Y en cuarto lugar, aquellos 25 varones de espaldas al lugar santísimo, de espaldas a la presencia de Dios, dándole la espalda, adorando al sol. Esto también tiene simbología. Amado hermano, espero que esta palabra haya bendecido tu vida. No hagamos nada que pueda alejar a Dios, que pueda alejar su presencia de nuestros corazones. Esta palabra bendijo mucho mi vida, me conmovió realmente. He tratado de ser breve, he tratado de ser conciso. Tal vez no estoy acostumbrado a hacer videos como este. Supuestamente siempre predico en un púlpito, pero hoy que no se puede predicar, te entrego este video y espero que este video bendiga tu vida como bendijo la mía. Dios te bendiga, hermano. Amén.